Era el 1 de marzo de 1938 cuando un joven empresario llamado Lee Byung-chul abrió las puertas de una modesta tienda de exportación en la ciudad de Daegu, Corea del Sur. La llamó Samsung Sanjoe, que en coreano significa 3 estrellas, un nombre que representaba su deseo de que la empresa brillara eterna como las estrellas en el cielo. Pero nadie, absolutamente nadie, habría apostado un centavo por el futuro de aquel pequeño negocio que comerciaba con pescado seco, arroz, frutas y fideos hacia Manchuria y Beijing. La idea misma de que aquella humilde exportadora de productos perecederos se convertiría en uno de los gigantes tecnológicos más poderosos del planeta habría sido vista como un delirio absoluto. Los primeros años de Samsung transcurrieron entre sacos de arroz y cajas de pescado seco en un contexto brutal. Corea estaba ocupada por Japón, y Lee Byung-chul tuvo que navegar entre las tensiones políticas y las restricciones comerciales para mantener su negocio a flote. A pesar de las dificultades, Samsung prosperó modestamente vendiendo productos básicos a comerciantes chinos. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, Corea recobró su independencia y Lee vio la oportunidad de expandirse más allá del simple comercio de alimentos. Amplió sus operaciones hacia el procesamiento de alimentos y la fabricación de textiles, estableciendo los primeros molinos de harina y plantas de confección bajo el nombre Samsung. Para 1951, Samsung ya no era una simple tienda de exportaciones. Lee Byung-chul había roto su alianza inicial con el empresario Cho Hong-jae y asumió el control total de la marca Samsung, estableciendo formalmente la fundación oficial de la compañía en ese año. Durante la década de los 50, fundó Shale Sugar, una industria dedicada a la alimentación que se convirtió en el motor financiero del grupo. El dinero del azúcar permitió a Lee diversificarse agresivamente en sectores aparentemente inconexos: seguros, construcción, textiles, productos químicos e incluso papel y fertilizantes. Samsung estaba adoptando el modelo Chaebol, el conglomerado familiar característico de Corea del Sur, donde un grupo empresarial controla múltiples industrias bajo una misma estructura de poder. Lee estaba construyendo un imperio económico diversificado donde el riesgo se distribuía entre docenas de negocios diferentes. Pero fue en 1969 cuando Samsung tomó la decisión que cambiaría su destino para siempre, aunque nadie lo supiera en ese momento. El 1 de noviembre de ese año fundó Samsung Electronics en la ciudad de Suwon, una filial dedicada a la tecnología y la electrónica. A través de un convenio con la corporación japonesa NX, Samsung comenzó a fabricar electrodomésticos básicos y dispositivos audiovisuales. Durante los años 70, logró vender más de 10 millones de televisores en blanco y negro, un éxito comercial notable pero limitado. En 1974, Samsung adquirió Korea Semiconductor, una de las pioneras en la fabricación de chips electrónicos en el país, y comenzó a desarrollar sus propios semiconductores. Para 1980 ya incursionaba en las telecomunicaciones, fabricando equipos de comunicación básicos. Sin embargo, a pesar de estos avances, Samsung seguía siendo vista con desprecio en los mercados globales. Sus productos electrónicos eran considerados imitaciones baratas de los diseños japoneses y estadounidenses, artículos de baja calidad destinados a los consumidores más pobres que no podían pagar marcas premium. Samsung no tenía prestigio, no tenía innovación propia y desde luego no tenía respeto. Era simplemente otro fabricante asiático más que copiaba diseños occidentales y los vendía a precios de descuento. Los ejecutivos de Sony, Panasonic y Philips miraban a Samsung con desdén, como si fuera un jugador irrelevante en el mercado de la electrónica. Nadie imaginaba que aquel chaebol sobrediversificado, aquel conglomerado que vendía de todo desde azúcar hasta televisores de mala calidad, estaba a punto de enfrentar una crisis existencial que lo obligaría a transformarse por completo o desaparecer para siempre. Para mediados de los años 90, Samsung era un gigante torpe y pesado.
Operaba más de 40 subsidiarias en sectores que iban desde la construcción naval hasta la fabricación de automóviles, desde productos químicos hasta ropa interior. Era el chaebol por excelencia. Grande, influyente, políticamente conectado, pero también ineficiente, endeudado y vulnerable. La empresa había crecido demasiado rápido en demasiadas direcciones, asumiendo deudas masivas para financiar su expansión descontrolada. Y en 1997, cuando la tormenta financiera más devastadora en la historia moderna de Asia se desató sobre Corea del Sur, Samsung se encontró al borde del abismo. El imperio construido sobre sacos de arroz y cajas de pescado seco estaba a punto de colapsar, arrastrando consigo el sueño de las 3 estrellas eternas que Lee Byung-chul había imaginado casi 60 años atrás. El 2 de julio de 1997, el baht tailandés colapsó bajo la presión especulativa masiva y arrastró consigo la confianza de los mercados financieros en toda Asia. Lo que comenzó como una crisis monetaria localizada en Tailandia se transformó en cuestión de semanas en un contagio financiero devastador que se esparció como fuego incontrolable por Indonesia, Malasia, Filipinas y finalmente alcanzó la península coreana en noviembre. Para ese momento, Corea del Sur, la 11ª economía más grande del mundo y orgullo del milagro asiático, enfrentaba su peor pesadilla económica desde el fin de la guerra. Los inversores extranjeros huyeron despavoridos, retirando más de $50.000 millones en capital en cuestión de meses, y el won coreano cayó en picada, perdiendo más del 50% de su valor frente al dólar en menos de un mes. Samsung, como el resto de los chaebols coreanos, había construido su imperio sobre montañas de deuda barata en dólares. Durante los años 90, cuando el crédito fluía abundante y los bancos extranjeros prestaban sin control a los conglomerados coreanos, Samsung se endeudó masivamente para financiar su expansión agresiva en sectores como automóviles, química pesada, construcción naval y electrónica. La relación deuda-capital de Samsung alcanzó el 371% en 1997, una cifra estratosférica que significaba que por cada dólar de capital propio, Samsung debía más de $3,50. Cuando el won se desplomó frente al dólar, esas deudas denominadas en moneda extranjera se duplicaron prácticamente de la noche a la mañana en términos reales. Samsung debía ahora más de $23.000 millones que no podía pagar. El 24 de noviembre de 1997, la bolsa de valores de Seúl se hundió 7.2% en un solo día ante el pánico generalizado de que el Fondo Monetario Internacional exigiría reformas brutales a cambio de cualquier rescate. Las calles de Seúl se llenaron de manifestantes furiosos mientras los noticieros transmitían imágenes de familias coreanas haciendo filas interminables para donar sus joyas de oro al gobierno en un intento desesperado por reunir divisas extranjeras y salvar la economía nacional. Samsung enfrentaba una crisis existencial. Sus ventas se desplomaron cuando los consumidores coreanos dejaron de comprar productos no esenciales. Sus plantas de producción operaban a menos del 50% de capacidad y sus acreedores extranjeros exigían pagos inmediatos que la empresa simplemente no podía cumplir. Kia Motors, el tercer fabricante de automóviles más grande de Corea y parte del ecosistema industrial coreano, ya había quebrado en julio, solicitando préstamos de emergencia antes de ser absorbida por Hyundai. El 3 de diciembre de 1997, el gobierno coreano humillado tuvo que acudir formalmente al Fondo Monetario Internacional pidiendo un rescate de emergencia. El acuerdo alcanzado fue el más grande en la historia del FMI hasta ese momento, $58.000 millones a cambio de reformas estructurales devastadoras. El FMI exigió la reestructuración inmediata y forzosa de los chaebols, la apertura del mercado financiero coreano a la inversión extranjera, el cierre o venta de bancos insolventes y la imposición de políticas de austeridad fiscal brutal.
Para los conglomerados como Samsung, el mensaje era claro y aterrador. Debían deshacerse de negocios no esenciales, reducir drásticamente su endeudamiento, mejorar su gobernanza corporativa y enfocarse en sectores estratégicos o enfrentar la disolución total. La corporación Daewoo, uno de los chaebols más poderosos con activos valorados en $50.000 millones, sería completamente desmembrada en los años siguientes, vendida en partes a compradores extranjeros. Para Samsung el panorama era sombrío y existencial. La compañía debía vender activos urgentemente para generar efectivo y pagar sus deudas masivas en dólares antes de que los acreedores la forzaran a la quiebra. La agencia calificadora Moody's había degradado la calificación crediticia de Corea del Sur de A1 a B2 en cuestión de semanas, convirtiendo las empresas coreanas en inversiones basura que ningún banco serio quería financiar. Las tasas de interés se dispararon al cielo, el desempleo alcanzó niveles récord y millones de coreanos cayeron por debajo de la línea de pobreza mientras la economía se contraía violentamente. Samsung enfrentaba una decisión imposible: vender las joyas de la corona que había construido durante décadas o hundirse arrastrando consigo a cientos de miles de empleados y proveedores. La empresa que había comenzado vendiendo arroz y pescado seco 60 años atrás enfrentaba ahora su momento de verdad definitivo, una prueba de fuego que determinaría si Samsung tenía lo necesario para sobrevivir o si se convertiría en otra víctima más del colapso económico más devastador en la historia moderna de Asia. Febrero de 1993, 4 años antes de que la crisis asiática devastara Corea del Sur, Lee Kun-hee convocó a sus ejecutivos más importantes a una tienda Best Buy en Los Ángeles para una lección de humildad brutal. Allí, en una esquina polvorienta del establecimiento, encontraron un televisor Samsung cubierto de polvo con un precio $100 más barato que un modelo equivalente de Sony situado en lugar prominente. A nadie prestaba atención al producto Samsung, nadie lo tocaba, nadie lo compraba. Lee observó la escena en silencio, su frustración creciendo mientras veía cómo los consumidores estadounidenses ignoraban completamente su marca como si fuera basura de segunda clase. Esa noche organizó una reunión de emergencia que duró 9 horas ininterrumpidas, donde planteó una realidad devastadora. Samsung producía productos mediocres que nadie respetaba y eso tenía que cambiar inmediatamente o la empresa moriría. 4 meses después, en junio de 1993, Lee reunió a sus ejecutivos en una sala de conferencias de un hotel en Frankfurt, Alemania, para presentar su plan revolucionario que llamó Nueva Administración. Durante horas, Lee expuso su visión con una frase que se volvería legendaria en la historia corporativa de Corea: cambien todo excepto su esposa e hijos. La declaración no era retórica vacía, sino una orden literal de transformación total de la cultura empresarial de Samsung. Lee exigía que sus ejecutivos abandonaran la mentalidad de cantidad sobre calidad, que dejaran de copiar diseños japoneses y occidentales, que invirtieran masivamente en investigación y desarrollo, y que se enfocaran obsesivamente en crear productos premium que pudieran competir y superar a Sony, Motorola y las marcas líderes globales. Las reuniones ejecutivas se volvieron brutales, a menudo durando 10 horas seguidas, con participantes aterrorizados de tomar agua porque no querían interrumpir el flujo de Lee para ir al baño. En 1995, Lee personalmente ordenó la destrucción pública de $50 millones en teléfonos móviles y máquinas de fax defectuosos. Los productos fueron apilados frente a los empleados en la fábrica de gumi y quemados mientras 2.000 trabajadores observaban horrorizados. Lee forzó a los empleados a usar martillos para destrozar los dispositivos antes de prenderles fuego, una demostración dramática de que la calidad no era negociable y que Samsung prefería quemar dinero antes que vender productos mediocres que dañaran su reputación.
La imagen de ejecutivos en trajes destrozando teléfonos con martillos se convirtió en símbolo de la transformación cultural que Lee estaba imponiendo por la fuerza. Esta obsesión con la calidad se tradujo en inversiones masivas. Samsung comenzó a destinar entre 5 y 10% de sus ingresos anuales totales a investigación y desarrollo, una cifra astronómica que superaba a la mayoría de sus competidores y que le permitiría desarrollar tecnologías propias en lugar de copiar diseños ajenos. Pero cuando la crisis asiática golpeó en 1997, Lee enfrentó su prueba definitiva. Mientras otros chaebols y empresas competidoras recortaban drásticamente sus presupuestos de investigación y desarrollo, despedían masivamente empleados y cerraban plantas para sobrevivir la tormenta, Lee tomó la decisión más contraintuitiva y arriesgada de su carrera: duplicar la apuesta invirtiendo agresivamente durante la crisis cuando los activos estaban baratos. Samsung despidió al 30% de su fuerza laboral, reduciendo de 260.000 a 160.000 empleados. Una purga dolorosa, pero necesaria. Sin embargo, simultáneamente mantuvo sus inversiones masivas en investigación de semiconductores y pantallas LCD, apostando que cuando la crisis terminara, Samsung estaría posicionada tecnológicamente por delante de competidores que habían sacrificado su futuro para sobrevivir el presente. Era una apuesta existencial que podría haberlos hundido completamente si salía mal. Para generar el efectivo necesario y cumplir las exigencias del FMI, Lee ordenó la venta brutal de más de 30 negocios no esenciales que Samsung había acumulado durante décadas de diversificación descontrolada. Samsung Motors, la división de automóviles que había sido uno de los proyectos favoritos de Lee y en la cual había invertido miles de millones, fue vendida a Renault en el año 2000 por una fracción de su valor. Vendieron negocios de productos químicos, maquinaria pesada, aviación y decenas de subsidiarias que alguna vez fueron consideradas joyas estratégicas del conglomerado. Samsung se enfocó brutalmente en 3 sectores donde creía poder dominar globalmente: chips de memoria, pantallas de cristal líquido y electrónica de consumo premium. La estrategia era arriesgada y dolorosa porque significaba abandonar décadas de trabajo y miles de millones en inversiones pasadas. Pero Lee entendía que en tiempos de crisis existencial, solo la concentración radical podía garantizar la supervivencia y eventualmente la victoria. Para el año 2000, cuando la economía coreana comenzaba a recuperarse lentamente de la devastación, Samsung emergió de las cenizas transformada fundamentalmente. La empresa había reducido su relación deuda-capital del 371% al 148%. Seguía sangrando, pero ahora podía respirar. Más importante aún, Samsung había invertido en las tecnologías correctas en el momento correcto, comprando activos y talento a precios de descuento durante la crisis, mientras competidores como Sony y Motorola recortaban sus presupuestos de innovación. La apuesta contracíclica de Lee, esa decisión insana de invertir cuando todos huían aterrorizados, estaba a punto de demostrar ser una de las jugadas estratégicas más brillantes en la historia empresarial moderna. En el amanecer del nuevo milenio, Samsung resurgió de las cenizas de la crisis con una identidad radicalmente distinta. De haber sido un conglomerado caótico, la compañía ahora era una bestia enfocada en 3 frentes: chips de memoria, pantallas y electrónica de consumo de vanguardia. Sus apuestas arriesgadas durante los años de penuria empezaron a rendir frutos. Samsung no solo sobrevivió, sino que se perfiló como una empresa destinada a liderar la nueva era tecnológica, lista para desafiar a titanes globales y reclamar el respeto que se le había negado durante décadas. En los primeros 2000, la estrategia de enfoque total permitió a Samsung desplazar silenciosamente a antiguos favoritos del mercado global. Los chips de memoria DRAM y NAND Flash de Samsung rápidamente ganaron terreno, superando en calidad y volumen a gigantes japoneses y estadounidenses.
El liderazgo en este sector otorgó a Samsung la ventaja de controlar la columna vertebral de la era digital. Cada computadora, consola de juegos y teléfono moderno necesitaba chips fabricados en sus plantas. Paralelamente, la apuesta por las pantallas de tecnología avanzada, como los paneles LCD y luego OLED, convirtió a Samsung en proveedor indispensable para decenas de marcas rivales, incluyendo hasta su archienemigo Apple. El cambio más visible ante el ojo del consumidor llegó en 2010 con el lanzamiento de la línea Galaxy. La serie debutó con un smartphone basado en Android que se convirtió rápidamente en sinónimo de innovación y rendimiento, rivalizando directamente con el iPhone. El Galaxy S y sus sucesores, como el S2, S3 y S4, rompieron récords de ventas y redefinieron el estándar para la industria. Nadie esperaba que la otrora empresa de arroz pudiera codearse con Apple en la batalla por la supremacía de los dispositivos inteligentes. Pero Samsung, dotada de recursos y una obsesión por la excelencia, no solo compitió. Superó en ventas globales a prácticamente todos sus competidores y forzó a toda la industria a innovar o morir. En la televisión y los electrodomésticos, Samsung se consolidó como la marca a batir en los 2000. Los televisores de pantalla plana, de calidad premium y precios accesibles convirtieron a la compañía en el mayor fabricante mundial durante varios años consecutivos. Los electrodomésticos inteligentes y productos de sonido afianzaron su presencia en millones de hogares. Pero era en la microelectrónica donde Samsung construía su verdadero imperio invisible. Se transformó en el mayor fabricante de chips de memoria y semiconductores, superando a Intel y TSMC en segmentos clave y volviéndose absolutamente crítico para la existencia de toda la economía digital moderna. Para los años 20 del siglo XXI, Samsung generaba más de $200.000 millones anuales en ingresos. Su valor bursátil superaba la suma de marcas legendarias como Nike y Coca-Cola. Samsung no solo dominaba los márgenes de ganancia en sectores estratégicos, manipulaba el tiempo y la oportunidad a su favor. Durante la crisis asiática, había comprado activos tecnológicos a precios de saldo, asegurando ventajas que rendirían frutos por décadas. Su cultura empresarial, obsesionada con la calidad, la disciplina y la innovación continua, impregnó cada división, desde las fábricas en Suwon y Pyeongtaek hasta los laboratorios de Silicon Valley y Austin. ¿Qué factores permitieron que Samsung conquistara el mundo tras haber estado al borde del abismo? Primero, el timing. Comprar cuando todos vendían, invertir cuando nadie se atrevía, avanzar cuando el miedo forzaba el retroceso. Segundo, el enfoque. Renunciar al orgullo de la diversificación y concentrar fuerzas en pocas áreas con potencial global. Tercero, el coraje de destruir y reinventar. Vender negocios históricos, despedir personal, abandonar pasiones heredadas de los fundadores si con ello la supervivencia y el éxito podían asegurarse a largo plazo. Y cuarto, una cultura de calidad absoluta que castigaba los errores propios tan severamente como lo haría el mercado global. La historia de Samsung es una lección definitiva sobre transformación empresarial y resistencia en tiempos de crisis. Donde otros vieron ruina, Samsung vio oportunidad. En vez de temblar ante el juicio del FMI y las fuerzas del mercado, la compañía diseñó su renacimiento alrededor de la flexibilidad y la audacia. En esa metamorfosis, Samsung dejó de ser la imitadora barata del Este y se convirtió en el titán que define la frontera tecnológica del siglo XXI, un emblema vivo de que en los momentos de mayor peligro se forjan los gigantes que cambian el destino de la historia.